Buenas noches, estamos hoy día en esta circunstancia, en este momento, la coyuntura de la sequía, motivado que convoquemos y propongamos un tema que es de amplio debate y que es persistente. Y creemos que el tema del agua sigue siendo para Cochabamba un gran desafío. Para ello hemos invitado a Juan Carlos Rocha, a quien también hemos convocado, que es representante del directorio de CEMAPA, empresa ligada íntimamente al proyecto Misicuni, gerente general del proyecto Misicuni también en su momento, y también tiene amplia experiencia en la realización de estudios en el campo hídrico. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Yo no soy la voz oficial de CEMAPA, obviamente la voz oficial es el gerente. Simplemente hago algunos trabajos para CEMAPA como consultor externo y he sido director de CEMAPA durante 3 gestiones también. Por lo tanto, conozco más o menos el interior de cómo se maneja CEMAPA en función de la institucionalidad que tiene. Y en esa función de institucionalidad y en la función de que todavía estoy ligado a muchos proyectos de CEMAPA, proyectos de agua potable, alcantarillado, y también he estado ligado a los proyectos de Misicuni en la aducción 2.2 y en algún recálculo que he hecho para Sacaba. Tengo más o menos la oportunidad de tener un pantallazo global general de todo lo que es cómo podríamos gastar o dónde necesitamos fuentes de agua, qué es lo que esperamos del agua en Cochabamba. Bien. Adelante. Cuando tenemos fuentes de agua, es una visión la que se pretende presentar. Y entonces, veamos un cachito. Eso es. Cuando tenemos que hacer una demanda de agua potable, tenemos que tener, voy a hablar desde el punto de vista ingeniero sanitario que soy, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Una es la población. Y la población va cambiando. El INE de rato en rato saca actualizaciones y van a ver la última actualización que tiene de población. Y vamos cambiando los índices de crecimiento. Por ejemplo, para Tiquipaya al año 2012 el índice de crecimiento era 12 a 13%. Obviamente ahora ya no es más ese crecimiento y ya el INE ha más o menos replanteado todo ese crecimiento a partir de técnicas que ellos utilizan. Después hablo de eso. Una cosa es la población que les decía va cambiando por efecto de que no tenemos el censo. Y parece ser que el censo lo han convertido de alguna manera un acto que no nos sirve a los técnicos para planificar. Un censo para nosotros es clave, es fundamental y tiene que hacerse cada 10 años. Y nos permite conocer precisamente estas necesidades, las necesidades de saneamiento, las necesidades de agua potable, y no estamos completos. Y es por eso que no sabemos todavía la cobertura del servicio. Esa cobertura del servicio nos las va a dar el censo. Y cuando Pablo habla del uso total general, supone una cobertura del 100%, y eso es la demanda. Cuando alguien tiene una demanda, quiere al 100%, a toda hora, no sea en la mañana, en la tarde o en la noche, y eso todavía no tenemos. Tienes que tener las evaluaciones socioeconómicas de la población, por supuesto. Incluso la APS, que es la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, hace una distinción entre las EPSAs. Así, CEMAPA es EPSA categoría A y las demás son EPSA categoría B. Eso afecta, digamos, a los índices de eficiencia que deben tener, y eso también afecta a la dotación que se le puede dar a una EPSA categoría A, a una EPSA categoría B o C o D. ¿No es cierto? Tenemos que ver las evaluaciones de las condiciones sanitarias. Yo trabajo en el campo y de verdad es muy pobre lo que veo. Les voy a decir, y aquí les adelanto un poquito, donde estoy trabajando, la gente aproximadamente, si tiene dinero, gasta 30 turriles al mes y paga 6 bolivianos por cada turril. O sea, cada 5 turriles es un metro cúbico. Y nosotros pagamos al distrito 8, 9, 15 que ya tienen convenios con CEMAPA. CEMAPA les vende a 2.59 bolivianos el metro cúbico, por favor.
La gente más pobre es la gente que más paga, es la gente que se enferma, es la gente que no tiene dinero para ir al hospital. Y entonces tenemos que tener una visión de qué es la necesidad del pueblo cochabambino. Misicuni ha sido para todo el pueblo. Misicuni no tiene un color político, el agua no tiene un color político, el agua es para todos. Tenemos que ver los hábitos y costumbres sobre el manejo del agua y la evaluación de la salud con relación al agua. Esto también lo tenemos que ver. Esta es la población de proyecto según el INE. Fíjense ustedes que Cochabamba al 2022, y está publicado en el INE, que tenemos 856,000 habitantes. Y cuando se ha hecho la presa, el estudio de la presa, al año 2032, 2022, 448,000, casi el doble. Eso quiere decir que nuestra presa, tal cual ha sido diseñada, está subdimensionada según los parámetros que aquí tenemos. Y fíjense Quillacollo, y fíjense Tiquipaya, Vinto, todos. Al 2022, según el INE, no según Juan Carlos Rocha, tendríamos 1.400.000 habitantes. Y esto se nota en Cochabamba. Ustedes vayan por la zona sur, Cobol, Casaguasa, Polígono B, Subdistrito 31, Pucara. Les aseguro que el 80% de los citadinos no conocen esos barrios, que ya están colindando casi con la planta de yacimientos. Si hacemos una proyección a las tasas de crecimiento dadas por el INE en ese plano, a 30 años, en miles de habitantes, tendríamos 5 millones de habitantes. En miles de habitantes. A las tasas del INE. Obviamente, esto va a ser corregido con el censo. Por el momento, tenemos solo las tasas del INE, que han bajado muchísimo las tasas del INE. La tasa del Cochabamba está 1.4, creo, y la tasa más pequeña es la de Colcapiro, que no alcanza 1, pero según la norma sanitaria, cuando no alcanza 1, tienes que ponerle 1% de crecimiento. Entonces, esta variable, que es la población, es una variable fundamental para poder diseñar cualquier planificación respecto del uso del agua. Y aquí tomamos el eje metropolitano, como verán, porque Misicuni es para el eje metropolitano. Y entonces tenemos que buscar las soluciones para el eje metropolitano. Y ya Pablo les ha dicho, para el 2024 como que ya estamos medio arruinados. ¿No es cierto? Entonces hay que ver ¿cómo vamos a hacer? Esto es una demanda, digamos, en litros por segundo, que al año 2060 sería 4,5 cubos por segundo, siempre y cuando esto sea 150 litros por habitante por día y esto sea 85 para las EPSA categoría B. Esta mañana me decían los de Misicuni que dan 135 litros por habitante por día. El plan maestro ha puesto 120 litros por habitante por día, incluso menos ha puesto el plan maestro, ¿no es cierto? Y con eso, incluyendo a la cobertura del 100%, quizás podamos hacer algo respecto al mejor uso del agua. ¿Cómo está organizado ahora Misicuni? Cuando yo era gerente, cuando Pablo también era gerente, solamente habían 5 directores. Hoy en día es una asamblea. Una asamblea en las cuales se han aumentado 6 representantes de la alcaldía, los 4 representantes que son de regantes más sistemas de agua, los representantes de FEDJUVE, de Asica Sur, que casi ya no hay, creo que ya no hay. Siempre había, de colegios profesionales, colegios cívicos, CEMAPA, ENDE siempre han habido, y un representante de medio ambiente del agua también ha habido, y de la gobernación también. El de planificación se ha aumentado, más el presidente del directorio, más el gerente general que hace de secretario del directorio, aproximadamente son 22 miembros. Si una reunión entre 5 directores es ya difícil, entre 20 directores, no sé si funciona como el Parlamento, la mitad no abre la boca y la otra mitad está en desacuerdo o en acuerdo según el color político o según su color o su línea
de cómo quiere que Misicuni vaya a funcionar a futuro. Y obviamente aquí hay gente muy técnica, muy capaz, pero también hay gente que no has juntado los usuarios con la gente que va a tomar las decisiones sobre las políticas que debe emprender Misicuni. Esta es la conciliación a 21 de noviembre del 2019 de lo que debemos todavía. De todo lo que Pablo ha hablado, tenemos los créditos CAF y el crédito más severo que tenemos es el del FNDR, que tenemos 258 millones de bolivianos al 21 a noviembre del 2019. Esto, la tasa de cambio de 6,96 son 37 millones de dólares. Y no se olviden que el FNDR es un banco de segundo piso. Es decir, todos los externos, ya sea BID, Banco Mundial, dan al Banco Central, y del Banco Central sale con una tasa al FNDR. Y el FNDR pone otra tasa más adicional para el propio funcionamiento del FNDR, y pues debe ser uno de los créditos más caros que tenemos. ¿No es cierto? Los otros son créditos, el mayor crédito que todavía tienes que pagar es el de la CAF. Pero los otros ya han disminuido, digamos, y a la fecha que estamos 2024 quizás hayan disminuido más, a pesar de que en medio hemos tenido pandemia y quizás no haya disminuido nada más, ¿no es cierto? Entonces esto solamente es un pantallazo de la deuda que tenemos, aproximadamente 62 millones de dólares, digamos que poco más, poco menos, tendremos todavía alguna deuda que pagar. Sin embargo, tendríamos nomás que pelear por este tema del FNDR. Bien, veamos. Cuando estamos hablando de cualquier fuente que vamos a producir, hay una producción total en fuente. Normalmente la medimos y siempre hay desvío por convenios. Cada vez que tú quieres pasar un tubo por alguna localidad, no te dejan pasar a menos que dejes algo del agua. Si no dejas algo del agua, no pasas, pero ni a bala, no te dejan pasar. Se hacen dueños de las calles, se hacen dueños de los terrenos, eso aquí en La Paz, en todo lado sucede. Entonces, cada vez que tenemos que pasar por alguna localidad, por algún municipio, siempre tenemos que dejar algo. Y estos son las cosas que las llamamos desvíos por convenio. Tenemos entonces una producción efectiva si restamos el envío de los convenios, y de ahí tenemos transporte. En el transporte también perdemos. Casi en el que más perdemos en el transporte a Semapa es el tubo de Vinto. El tubo de Vinto tiene mucho hierro y manganeso, tiene una bacteria que se come la tubería, que es de fierro fundido, y cada vez tenemos ponchaduras, y es el peor de las fuentes de agua que tenemos. Y entonces, esa es parte de lo que perdemos en el transporte. Y luego viene a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento hay pérdidas también, en cualquier planta de tratamiento. Tenemos 4 plantas de tratamiento en Cochabamba, hay una planta de tratamiento pequeñita en Sacaba, y todas ellas tienen que lavar los filtros. En ese lavado de filtros se pierde agua, ¿no es cierto? Y en ese lavado de filtros, el agua, esa agua ya no se recupera. Y después, una vez que ha pasado la planta de tratamiento, es el volumen que vamos a repartir en redes. Y la red pierde agua. Hacia el año, cuando estábamos trabajando para Semapa en el BID, la pérdida de agua como monitor del BID era alrededor de 60%. Eso quiere decir que del 100% que producíamos, 60% se iba al agua, 60% se iba no sé dónde, no te pagaban, no retornaba a Semapa como dinero, porque lo que produces tienes que vender, y lo que vendes debería ser el fruto de tu producción. Y eso no ha sucedido. En la actualidad, para Semapa, hemos bajado mucho, y es
estamos alrededor de 48% de pérdida. Y ese 48% de pérdida de agua es todavía gigantesco. En el mundo, menos en Alemania, menos en el primer mundo, Nuremberg es la única ciudad en el mundo que no pierde nada, 100% de agua que sale, 100% de agua que entra. Pero en los países como el nuestro, una buena pérdida de agua, manejable pérdida de agua, estaría alrededor del 25%. Entonces, si de la fuente de agua sale 100% y pierdo 25%, mi empresa todavía es manejable. 48% y estamos, diríamos, tecleando, ¿no es cierto? Y estamos viendo de dónde podemos sacar dinero para invertir en futuras ampliaciones, futuros proyectos. Y eso es lo que vamos haciendo. Cuando entramos con el proyecto, por ejemplo, hemos entrado en el proyecto del proyecto Misicuni, del tanque 1 de mayo, hemos llevado una aducción al polígono B. Y el polígono B tengo varias OTBs. Y dentro de las OTBs existen OLPs. Y son los operadores locales de pequeña escala. Son, digamos, empresitas de agua que tienen su propio mecanismo de operación, mantenimiento, todas esas cosas. Cobran ellos mismos, tienen cobros de entrada. En CEMAPA el cobro está alrededor de acuerdo, creo que es poco el cobro para entrar al agua potable y al alcantarillado 1726 era para el alcantarillado 1680 creo que es para el agua potable, pero a veces se ha encontrado en alguna OLP hasta 5.000 bolivianos. Si tú quieres ser parte de esa pequeña OLP, 5.000 bolivianos hay que pagar de entrada. Y entonces, claro, cuando no tienes agua, pones lo que te piden, ¿no es cierto? Y entonces, en Quillacollo, por ejemplo, las OTBs, las OLPs, que también, las OTBs también se organizan para tener sus propios sistemas de agua. En Quillacollo son alrededor de 100 o más de 100. Entonces, cuando el Misicuni llegue al tanque Chomyacota, creo que se llama, de Quillacollo, el negociar con cada uno de estos va a ser harto bien difícil. Al momento, por ejemplo, no sé, el día de hoy o el día de ayer, no sé, hemos visto un conato de cierre de la alcaldía de Colcapira por el tema de que no querían que se ponga la empresa de agua, porque claro, ya le va a llegar agua de Misicuni o ya ha llegado y hay que cobrar. Y claro, ellos dicen, me cobran de más, ¿no es cierto? Y entonces no quieren entrar en una suerte de regulación, digamos, del agua. Pues bien, a todos ellos generalmente les llegamos con macromedidor, a todos ellos. Y a partir de que les damos con el macromedidor, ellos siguen con su propia organización, cobrando lo que deben cobrar. Hay OLPs y OTBs que cobran un pesito al mes. Ya es ridículo, ¿no es cierto? Pero hay de las que cobran muchísimo, ¿no es cierto? Y todavía nos falta hacer entonces un mapeo de todas estas OLPs, OTBs y que se encargan de la distribución del agua y que se van a encargar de la distribución del agua de Misicuni. En plantas de tratamiento, nuestra capacidad instalada es esta. La planta Aranjuez, 120 litros por segundo, la planta Taquiña, 200 litros por segundo, y la planta Calacala tiene 2 plantas. La nueva planta que recibe las aguas de Misicuni tiene la capacidad de 600 litros por segundo. Esa planta la ha modificado la distribución la ha modificado el actual gerente técnico para llegar a La Chimba, a esa zona. La Chimba antes recibía agua una vez cada 3 días. Hoy día es la más beneficiada, recibe todos los días agua de Misicuni, cuando hay agua de Misicuni. Y la de 400 litros por segundo es la primera planta que hemos tenido en Cochabamba. Una planta que sigue funcionando, es una planta magnífica si ustedes quieren, en el sentido de que se puede operar y mantener muy fácilmente. Esta planta de Taquiña es similar en su concepción a la planta de Calacala y la planta de Aranjuez también. Esta planta de Aranjuez está
digamos, encima del barrio lujoso que hay por aquí al norte de Cochabamba, ¿no es cierto? Está ahí arriba y reparte agua hasta San Pedro. Entonces, tenemos varias redes en CEMAPA, distribuimos las redes por zonas de presión. ¿Por qué se distribuyen por zonas de presión? Porque si no tienes las zonas de presión, es imposible controlar las pérdidas de agua reales, físicas. Juan Carlos, 5 minutitos tienes, por favor. Ya, de acuerdo. Esto es Misicuni, básicamente, ya has hablado. Esta es la aducción 1, que tiene los 5 tanques, 2 aquí, ¿no es cierto? El tanque de CEMAPA y 2 tanques, tanque 3, tanque 4 y tanque 5 para Sacaba. Esos son. Lo que ha presupuestado Sacaba es esto, 369 millones, incluyendo sus redes. Eso es lo que ha presupuestado Sacaba. Esto es de mapas, ¿ya? Y veamos otro más. Este es el proyecto que está ya en operación, aducciones 2.1, 2.2. Esta aducción 2.2 da a gran parte de la población agua, a la parte de la zona sur. Muchas de ellas ya tienen red de agua. Aquí hay un bombeo a Tacoloma que va a dar a todo este sector. Y tenemos un proyecto que nos ha costado 76 millones de bolivianos en Pucara, Sibingani, que es aproximadamente son 100,000 individuos que no tienen agua y que hay que sacar agua probablemente del tanque 1 de mayo. Pero hay que todavía una pelea con Misicuni para que se dé esa acción. Bueno, esta es la aducción que se ha construido son todas tuberías de fierro fundido. Las tuberías son brasileñas y esos son los tanques que tenemos ahora funcionando. Hay un tanque en Sibingani y de ahí da Sibingani y este es el tanque Tacoloma y esta es una estación de bombeo que hemos construido con una estación con 3 bombas que están. Ahora quiero hablarles de algo bien interesante. ¿Cómo recuperar agua? Hemos entrado nosotros a cambiar todito el sistema de red de agua acá y hemos puesto tubería de polietileno de alta densidad soldada. Nuestra reducción de agua, de pérdida de agua de 50% se ha reducido a 2%. La recuperación de agua es brutal. Y entonces, no es una fuente de agua, pero es una recuperación de agua. Todo lo que ven aquí en rosado se puede recuperar de la misma manera. Solamente esta partecita verde es la que hemos intervenido. Claro, 40 millones, pero CEMAPA no es una fuente de financiamiento tan grande. Más bien quisiéramos ver cómo nos pueden ayudar. Esta zona es la que más pierde agua. Esta zona. Esta es la segunda fase y esta es la tercera fase. Y ojalá quisiéramos entrar a todo ello, ¿no es cierto? Y así tendríamos nuestras fuentes de agua para muchísimo más tiempo que el que ahora tenemos porque tenemos pérdidas de agua. Gracias, Erika.